Como están en pleno siglo XXI, Occidente a la cabeza de Estados Unidos sigue vulnerando la Carta de Naciones Unidas y violando el derecho internacional, desatando conflictos en el mundo. En medio de este escenario surge el sur global. Pero ¿a qué soberanía apuntan? Analicemos el panorama geopolítico hoy en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa e identificar algunos datos claves para entender todo este panorama. Sur global por la soberanía de los pueblos. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar de color amarillo a estas naciones. Han pasado 200 años y continúa imponiéndose la doctrina Monroe, que se ha ramificado, ya no solo es a través de la fuerza militar bajo la OTAN y el Comando Sur, por ejemplo, sino con las implementaciones de ONGs, el uso de tecnología y las comunicaciones, redes sociales que además implementan hoy en día, pero tras años de imposiciones y arbitrariedades hay pueblos que se han levantado, como Níger, el Sáhara Occidental, Palestina, Honduras, Cuba y Venezuela. En el continente africano, Níger completa ya la franja de países que se han levantado en una política contra el colonialismo y la explotación deliberante de sus recursos, evidenciando la crisis del sistema capitalista que no ha dejado sino decadencia y muerte. Asimismo, también en el norte africano, el pueblo saharaui es uno de los mayores ejemplos de resistencia y lucha por su soberanía. Tras años de despojo de su territorio original y explotación colonialista, otro pueblo que abandera la lucha de la resistencia es el pueblo palestino, condenando además el genocidio que implementa Israel con un desplazamiento forzoso y una ocupación ilegal para controlar los recursos naturales del mar Mediterráneo y dar cabida a un estado títere de Estados Unidos. Si vemos nuestro mapa en Centroamérica, naciones como Nicaragua y el pueblo hondureño decidieron su independencia y control de sus recursos. Ya han estado en acecho permanente de golpes de estados, amenazas de imposiciones del gobierno, todo ello dirigido desde el Pentágono. Bajo este esquema imperial surgen también esas famosas medidas unilaterales coercitivas o las mal llamadas sanciones, como ejemplos claves en el mundo. Revisamos más nuestro mapa. Catalogado por muchos como un genocidio hacia el pueblo cubano, el bloqueo de Estados Unidos hacia la isla ya lleva 62 años, desde el 7 de febrero del año 1962, cuando el presidente de aquel momento, John F. Kennedy, decretaba la medida unilateral, cumpliendo con el mandato del Congreso de esa época, y a través de orden presidencial ejecutaba un bloqueo total con el objetivo de cortar vínculos comerciales para provocar la caída de la Revolución cubana. Estados Unidos mantiene más de 243 medidas desde el primer gobierno de Donald Trump en el 2017 contra Cuba. Según un informe de la ONU, se estima que desde la imposición de este bloqueo, los daños ocasionados rondan en más de 150.000 millones de dólares. Una cifra que se queda corta porque también ha cobrado vidas y ha golpeado el desarrollo de esa nación. En Sudamérica también tenemos a Venezuela. Desde que el pueblo eligió el proyecto de la Revolución Bolivariana, no ha dejado de estar en constante acecho por diferentes vías. Desde el año 2015, la política hegemónica de Estados Unidos ha impuesto 930 medidas coercitivas unilaterales, las conocidas sanciones, lo que el gobierno ya ha calificado como un genocidio económico. Esto a esta nación petrolera con las reservas más grandes del mundo. Hablamos del 47%. Hay que manifestar también que los países que se han pronunciado para ejecutar estas medidas unilaterales ha sido Estados Unidos, Canadá y varios aliados europeos, vasallos sin lugar a dudas de la Casa Blanca y también de ese bloque europeo, sumando a lo que ha hecho Inglaterra con la confiscación, lo que se ha denominado como robo del oro, las reservas de Venezuela que ascienden a 31 toneladas. De esto y más hablamos con nuestros invitados. Vamos de inmediato a recibir a nuestro invitado, analista experto, por supuesto, que nos acompaña esta jornada desde El Salvador, César Villalona con nosotros. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Gracias a ustedes por la invitación. Profesor Villalona, es importante entender cómo en pleno siglo XXI todavía los países, algunos países en el mundo, aún están trabajando para defender su soberanía.
¿A qué escenario nos enfrentamos con esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo leemos geopolíticamente? Bueno, yo creo que geopolíticamente están avanzando las fuerzas de izquierda y progresistas. Si nosotros nos remontamos 20 años atrás, antes de la Revolución Venezolana, por ejemplo, que se inicia en 1999, en 1999, la revolución con la victoria del movimiento Quinta República. Y vemos la situación hoy, hay un avance muy importante y un debilitamiento del mundo occidental, tanto de Estados Unidos como de Europa. Hoy tenemos en América Latina países gobernados por fuerzas de izquierda como Bolivia, por ejemplo, con el MAS, el caso de Centroamérica, la reciente victoria de Libre en Honduras, estamos sandinistas en Nicaragua, y en el sur, ahí está Petro, tenemos a López Obrador, bueno, el Partido Moreno en México, el Frente Amplio en Uruguay parece que puede volver. Hay un avance muy importante en América Latina. Cuba no está sola, como estuvo durante muchísimo tiempo, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética y los países de Europa del Este gobernados por los partidos comunistas. Fue un periodo especial de Cuba solitaria, prácticamente en América Latina. ¿Y qué tenemos fuera de América Latina? Tenemos un avance importante en China como un polo alternativo a Estados Unidos, a Europa, y bastante integrado a países como Brasil, los países de Sudamérica. China es el segundo país con más inversión en Sudamérica después de Estados Unidos, desplazó a Europa, y China no tiene una política exterior de lacerar la soberanía de los pueblos, sino de buscar relaciones de cooperación, relaciones económicas, políticas, diplomáticas. Es otra cosa, ¿no? Tenemos también el avance de una serie de naciones que se integraron en el BRIC, que es un bloque que supera a Europa y supera a Estados Unidos. Entonces, la hegemonía histórica de estos bloques, Estados Unidos, el G7, la Unión Europea, se ha debilitado. Yo creo que estamos avanzando. El propio Israel no tiene la fuerza que tenía cuando las guerras de 1948, de 1967 y otras que vinieron después, hoy se ve que está en dificultades de controlar la Franja de Gaza, a pesar de que está haciendo un genocidio. Tiene dificultades para controlar el Líbano, no lo va a poder controlar. Ya su territorio recibe golpes de Irán, entonces no estamos en aquel momento. Sigue siendo una potencia muy fuerte, armada por Estados Unidos, apoyada por Estados Unidos. Estados Unidos perdió la guerra en Irak, perdió la guerra en Irán, no pudo controlar Siria, no pudo atacar Irán directamente, que era lo que quería. Casi despedaza Libia, pero está perdiendo la guerra en Libia. En Siria todavía tiene alguna presencia, pero no puede estratégicamente controlar ese país. Está combatiendo en muchos sitios y no está ganando ninguna guerra. Y Europa está retrocediendo. Y en la guerra de Ucrania, lo que le viene también es una derrota a Occidente, a Estados Unidos y a los países europeos fundamentalmente, que están en ese conflicto, porque hay otros que no lo están, como Turquía, que a pesar de que es de la OTAN, no está en conflicto con Rusia. De manera que estamos avanzando y ellos van a seguir con políticas agresivas. Esa es su naturaleza. Una política de confrontación, refiriéndonos sobre todo no a Libia, sino al Líbano, profesor Villanueva, lo que sucede al este, o en este caso al sur de Beirut, su capital. Y con esto confluye una pregunta. ¿A qué tipo de soberanía deberían apuntar estos países que se denominan del sur global? Estamos hablando de naciones que no cumplen las imposiciones de Washington. Bueno, la primera soberanía tiene que ser política. La decisión de ejecutar sus políticas internas y su política exterior. Y yo creo que en eso hay avance, porque Cuba está agredida, pero es un país que tiene la posibilidad de desarrollar su política exterior, digamos. Estados Unidos no manda a Cuba, tampoco manda a Venezuela, tampoco manda en Nicaragua. Está agrediendo mucho y presionando mucho en Honduras, pero se ve que también se puede mantener una política de cierta independencia de Estados Unidos. Honduras tiene muy buenas relaciones con Venezuela, con Cuba, acaba de reconocer la victoria de Maduro, no se alineó a Estados Unidos, relaciones con China la abrió. Bueno, en fin, las posibilidades políticas. La otra soberanía es económica.
que es más complicada, porque hay mucha dependencia, porque la mayoría de estas naciones no son tan poderosas. No estoy hablando de China y de Rusia, que sí tienen un poder importante en términos militares, en términos económicos. La misma Irán. Son países que pueden ser afectados por sanciones, como ha estado pasando con Cuba, como ha estado pasando con Venezuela. Pero también pueden buscar una soberanía en materia de sus decisiones económicas y de su integración a bloques que le permitan zafarse de esa dependencia de Estados Unidos y mitigar, digamos, no quitarse completamente las sanciones que les imponen países como Estados Unidos y los europeos. Y un escenario importante ahí, un bloque importante es el BRIC, donde ya adoptaron que va a entrar como socio Venezuela, por ejemplo, Bolivia, de América Latina y otros países. Ahí se está hablando ya de una soberanía en cuanto a moneda, la posibilidad de comercializar con moneda propia, para evadir las sanciones de Estados Unidos. Eso es básico, lograr esa posibilidad de integrarse ahí. Soberanía en materia energética, también por el lado del desarrollo de las plataformas energéticas. Son países que tienen muchos recursos, pero todavía hay dependencia tecnológica. Independencia también en materia de la posibilidad de comercializar entre esos países con sus propias monedas. El BRIC adoptó que los 10 países pueden comercializar su moneda. De hecho, ya lo están haciendo, porque ya China está comercializando con Rusia sin el dólar, y Rusia lo hace con Irán y lo hace con otros países, incluso tiene un proyecto con la India. Pero el resto de países que entre ahí, que lo pueda hacer, y además con sus socios, porque los socios que no son miembros del BRIC también van a ser parte de ese comercio, al margen del dólar. Eso va a dar una posibilidad de desarrollo muy importante y de capacidad de enfrentar la agresión, que va a continuar, porque esa agresión no la van a eliminar. Estados Unidos va a tratar de que no se consolide la revolución venezolana, la cubana, pero lo que nosotros vemos es que las tendencias no son favorables para ellos. A pesar de su poderío militar, económico y político, están teniendo reveses. En las 7 guerras que Estados Unidos está metido en este momento, de manera directa e indirecta, porque están metidos en la guerra de Ucrania, no con tropas, y en el conflicto israelí-palestino, la agresión de Israel a Palestina, la están perdiendo. Nos da la impresión de que nos estamos acercando a un cambio muy importante a nivel mundial. Ahí está, la primera radiografía que apunta a esta soberanía, dice el profesor Villalona, política, económica y tecnológica, que engloba esta primera etapa del mapa. Al regreso vamos a profundizar otros escenarios. Agradecer al profesor César Villalona por su tiempo y atención al programa. Y lo hacemos revisando nuestra escala. A través de este portal web RFI o RFI, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos allí en la pantalla del mapa, Putin anuncia que no irá a la cumbre del G20 en Brasil a celebrarse en noviembre. El presidente ruso Vladimir Putin, bajo una orden de arresto de la Corte Penal Internacional relacionada con la operación especial militar desplegada en Ucrania, señaló que no asistirá a la cumbre del grupo del G20 en Brasil del 18 al 19 de noviembre para no perturbarla. Dijo: no quiero que esto monopolice el desarrollo de este encuentro. Entendemos perfectamente que incluso excluyendo el factor de la CPI, toda la discusión solo tratará sobre eso y eso perturbaría el trabajo del grupo. ¿Para qué?, se preguntaba Putin. Somos adultos, declaraba el mandatario ruso durante un encuentro con periodistas extranjeros. Sin embargo, a principios de septiembre, el mandatario fue recibido en Mongolia, también miembro de la CPI, sin que fuese detenido. Parece que hay una lectura clara en torno a los movimientos y posiciones de los países. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos en la imagen a un lado a Naciones Unidas, el hemiciclo de este organismo multilateral, y al otro lado el lema
de esta jornada. Tumba el bloqueo. Hay que decir que cada año Cuba presenta ante esta Asamblea General de Naciones Unidas un proyecto de resolución sobre la necesidad de ponerle fin al bloqueo que mantiene Estados Unidos contra el pueblo cubano y que es ampliamente repudiado por la comunidad internacional. Las consecuencias de este criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba ya equivale a más de 1.499.000 millones de dólares. Gobiernos, organizaciones, personalidades políticas y pueblos siguen demandando en reiteradas ocasiones el fin de esta hostil política que incide de manera negativa en la vida cotidiana de miles de familias cubanas. El mundo ha dejado claro en múltiples ocasiones que Cuba no está sola en su larga lucha por el fin de esta medida unilateral que atenta contra los más elementales derechos humanos de cualquier pueblo en el mundo. Vamos a analizar este escenario que no deja de ser interesante. Nos acompaña para ello un experto, Orlando Romero Harrington, a quien recibimos desde Venezuela. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo para el mapa. Gracias a ti, Paola. Un saludo para tus seguidores. Se ha puesto sobre la mesa, cuando hablamos del sur global, una reestructuración, lo planteaba Venezuela, del Consejo de Seguridad para un mundo más equitativo y sobre todo más justo. Pero también Cuba está pidiendo que se la saque de esa lista de países supuestamente financiadores de terrorismo. Un arma también geopolítica que utiliza Estados Unidos, como las sanciones. ¿Qué decir sobre esta estrategia si además tiene un brazo militar articulador? Llámese Comando Sur o la OTAN. ¿Qué nos diría? Sí, bueno, lo primero definir de qué se habla cuando se habla precisamente de sur global, porque es una expresión muy evocadora, pero también es una expresión que puede generar cierto tipo de reacciones. De hecho, genera muchas reacciones a donde se evoca, ¿no? Entonces, lo primero es que el sur global es un proyecto en ciernes para algunos de las naciones más pobres y anteriormente colonizadas, que en este momento están exigiendo justicia social, solidaridad y equidad. Las personas que critican este tipo de iniciativas evidentemente hacen alusión al poco potencial de la acción colectiva que han demostrado las organizaciones de este tipo. También hablan de la diversidad de problemas internos que tienen las naciones que conforman estos grupos, las naciones en vías de desarrollo, que les imposibilitan ejecutar acciones de verdad efectivas dentro del continente político. Y otra de las críticas que se le hace a esta expresión es que es un constructo, digamos, problemático que hace énfasis en el Estado, dejando de lado el mercado de la empresa privada. Todo esto dentro de una definición que yo creo personalmente que indica más bien las tendencias y preferencias de ciertos países que a su vez comparten geopolíticamente un hecho, y es que ese hecho es que hay una enorme franja de estados en América Latina, en África, en el sur de Asia, en el sudeste de Asia e inclusive en las islas del Pacífico, que se encuentran fuera del núcleo del sistema de las grandes potencias, es decir, Estados Unidos, China y Rusia. Estos países que comparten con los otros fundamentalmente, creo que la vivencia del colonialismo. Estos países tuvieron la ingrata experiencia del colonialismo y la opresión imperial durante los siglos XIX y XX. Esta experiencia colectiva es lo que los lleva en este momento, hoy en día, a adoptar enfoques comunes sobre cuestiones de desarrollo y también del orden internacional en cuanto y tanto los tocan a ellos. Estos países además tienen una mayor exigencia en este momento de mayor participación, quieren mayores cambios, aunque no son muy ambiciosos dentro de esos cambios, y tienen una renuencia natural a las ambiciones de liderazgo o de superioridad por parte de quienes pretenden hablar por ellos, Pablo. Con este contexto y con esta definición, es lógico que cuando se hable de sur global, se hable también de lucha antiimperialista, pero también se hable de países no alineados, que fundamentalmente son los que conforman este movimiento, digamos, este espacio. Y dentro de todo ese movimiento y ese espacio de países no alineados, hay que hablar entonces de Venezuela. Recordemos que Venezuela fue la sede de la cumbre de los movimientos de los países no alineados en el 2016, una cumbre de carácter internacional, y además de todo eso, Venezuela lidera de alguna manera u otra la diplomacia de estos movimientos
porque practica una diplomacia, una relación con los países del exterior, los países que fundamentalmente conviven con el planeta Tierra, basada en unos principios que todos conocemos de la doctrina bolivariana. Ahora, en medio de esta interesante puntualización que hacemos del sur global, que nos ayuda también a tener un panorama completo del movimiento que hacen estos países, de la decisión y sobre todo esta lucha de modelos que también está sobre la mesa, me gustaría sumar nuestra leyenda para poder entender quizás este otro panorama. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sentenciaba esto durante el desarrollo de su programa Con Maduro Más. No existe fuerza en esta tierra que calle la voz de rebeldía y de justicia de Venezuela, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Nadie vetará ni callará a Venezuela, señalaba el mandatario de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, todo esto tiene que ver y confluye con el hecho de lo que sucedía en Kazán, la ciudad rusa donde se celebró la 16ª cumbre del Grupo BRICS. El Grupo BRICS que además se reunía por primera vez, Orlando, en este formato de BRICS Plus. 10 naciones que hoy la conforman, otros que se suman como estados asociados. Pero aquí un punto también interesante. La región de Oriente Medio quizás tiene una figura clave, que es el eje de resistencia. ¿Se puede traspolar? No a la misma dimensión, claro, lo que sucede en nuestra región. ¿Qué papel juega Venezuela en todo esto? Sí, fíjate que incluso dentro de la naturaleza de este movimiento del sur global existe una especie de postura no confrontativa. Es decir, existe una especie de elegancia, entre comillas, y hago con mucho cuidado esta palabra. Existe una especie de elegancia diplomática en donde los problemas, las confrontaciones, sobre todo entre los Estados miembros, tienden a limarse dentro de espacios naturales de conversación. Recordemos lo que está pasando con la India y Rusia. Entonces, para este espacio en particular, se practica, como decía, micrófonos muy sobrios. Y, sin embargo, no hay que negarlo, que el discurso de Nicolás Maduro fue un discurso disruptivo, realmente. Habría que decir que el presidente Maduro ejecutó un discurso bastante potente por la calle del medio, un discurso hecho para recordarlo de palabra a palabra. El presidente hizo sentir su presencia en un foro que se caracteriza, a pesar de que se caracteriza como la elegancia, el presidente recordó al comandante Chávez con ese ímpetu y esa vehemencia en el discurso, soltando prácticamente puras verdades, puros hechos. Esto lo posiciona como el hombre fuerte de América Latina, como una voz discursiva incluso imparable, a mi parecer. Y fíjate que por las caras de los mandatarios puede sacar la reacción general. Creo que fue una reacción incluso de sorpresa para algunos de oír esa voz. Entonces, si bien es cierto que estos espacios se caracterizan incluso, lo mencionaba su presidente en este momento, dice que estos movimientos o estos espacios son resultado del proceso de descolonización, que estos espacios deben luchar con determinación contra el vergonzoso legado del pasado y contribuir a su total erradicación, hablando de colonialismo. Entonces estamos hablando de un discurso de Nicolás Maduro, un discurso de Venezuela, que no solamente calza a la perfección con los intereses políticos del espacio, sino también ejecuta una orden de acción política, ¿no? Y cuando se habla de acción política para un espacio, que es una reunión, que es inclusive un caldero ideológico para realizar e inclusive guiar proyectos de desarrollo en América Latina, esto caracteriza al proyecto, esto caracteriza a este espacio de subglobal y entonces lo sitúa dentro de todo este marco geoterritorial en un espacio de resistencia, como tú decías. Es prácticamente imposible hablar de el sur global sin hablar de resistencia neocolonial, pero sobre todo antiimperialista. Y eso nos coloca otra vez dentro de la dinámica de debate que se ha generado en estos días, que es la posición de Brasil frente a los avances de Venezuela para ingresar en los BRICS.
Yo creo que desde mi punto de vista personal yo lo vengo advirtiendo desde hace bastante tiempo, pero creo que no es el tema, entonces, digamos, escarbar dentro de la posición de Brasil. El tema aquí es analizar esta posición de Brasil, analizar incluso el panorama electoral que espera Brasil, porque Brasil se está enfrentando con la derecha de Bolsonaro, esta vez renovada, y sin referentes de izquierda que puedan encarnar la potencia y la fuerza de un movimiento político en este momento. Creo que la preocupación en este momento para el BRICS, para el sur global y sobre todo para todos estos movimientos que hacen vida para la unión colectiva contra las causas antiimperialistas, ¿qué es lo que va a pasar ahora con Brasil? ¿Cómo dentro de este juego de fuerza se reacomoda la izquierda global, el sur global, con esta pérdida? Y todo confluye también con las estrategias, una vez más, llámense híbridas, llámense guerras comunicacionales, llámense noticias falsas, que no son otra cosa que mentiras difundidas. Y todo esto confluye también con una estrategia ¿para qué? Para recolonizar nuestra región. Ahí jugará también un papel importante estos países denominados del sur global. Gracias, Orlando Romero Harrington, por su tiempo para El Mapa. Finalicemos revisando rápidamente nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Soberanía. En pleno siglo XXI, varios países del mundo siguen batallando para defender su soberanía de la amenaza que aún representa la hegemonía de Occidente a la cabeza de Estados Unidos. Más aún en tiempos cuando la pérdida de su moneda, de credibilidad y legitimidad ante los conflictos en el mundo que siguen siendo financiados. Para ello han articulado una estructura diferente de la mano de los BRICS y alianzas integracionistas como el ALBA y la CELAC para tener soberanía tecnológica, económica y política. 2. Eje articulador. Uno de los más identificados en nuestra región es la Revolución Bolivariana. Ha velado por el desarrollo del sur global como una alternativa a la hegemonía occidental, convirtiéndose en un actor clave dentro del desarrollo del mundo multipolar. Por ello, la propuesta de esta reestructuración del Consejo de Seguridad de la ONU sería clave para un mundo más equitativo y sobre todo justo. 3. Modelos en conflicto. En la actualidad están defendiéndose 2 modelos en el mundo y se definen así. Uno es el mundo unipolar, que quiere hegemonizar a todos los países y frenar cualquier tipo de posibilidad de libertad y de independencia de aquellas naciones que están apenas desarrollándose. Y el otro es el mundo plural, donde caben todas las culturas, todos los modelos y todas las posibilidades que buscan ese equilibrio en la humanidad. Nos preguntamos, ¿a qué lado cree usted que se inclinará esta balanza? Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.